Listo, chicos, comenzamos con la sesión del día de hoy. Muy buenas tardes con todos. Así como lo dije en la mañana a los estudiantes que estaban conmigo en el grupo de prácticas de esta mañana, quiero darles la bienvenida a este primer día de la segunda mitad del año, que básicamente quiere decir que ya recorrimos la mitad del camino, ya corrimos la mitad de la carrera y ya solamente nos queda la otra mitad, ¿sí? Ya estamos bastante adelante y importante mencionar de que tenemos que hacer que este año sea memorable, que sea importante, que sea uno que de verdad sea digno de recordar, no solamente por las cosas complicadas, las situaciones ya sea de salud, familiares, personales o de cualquier complicación de cualquier índole, sino también porque quizás logramos alcanzar un sueño, logramos alcanzar una meta, cumplimos algo que nos propusimos, alguna, no sé, nuestras resoluciones de año nuevo, quizás cambiamos algún hábito que queríamos trabajar en durante este año, no lo sé. Pero la idea es que todavía tenemos la mitad de estos 365 días en adelante para lograrlo si es que aún no lo hemos hecho y que bueno, vamos a comenzar esta segunda mitad del año con mucha actitud. Yo ya les estoy compartiendo pantalla, pero necesito que me confirmen si ya la pueden visualizar. Sí, ingeniera, sí se puede ver. Ok, gracias. A ver, esta siguiente sesión vamos a trabajar con otra operación unitaria que es la extracción líquido-líquido, ¿sí? Y en esta vamos a discutir un poco, ya habíamos abordado o ya habíamos designado el tema de extracciones sólido-líquido, ahora vamos a trabajar un poco con la extracción líquido-líquido, es decir, remover una fase líquida en otra fase líquida, ¿sí? Pero antes, como siempre comenzamos, la frase del día de hoy es que nuestras limitaciones están únicamente en nuestra imaginación, ¿sí? Cualquier limitación está solamente en la imaginación. Entonces, basta de pensar que no podemos hacer algo, porque claro que podemos. Um, Algo que yo he aprendido es que siempre va a haber adversidad, siempre van a haber opiniones encontradas, siempre va a haber disconformidad, siempre van a haber obstáculos. Eso nunca, jamás debe ser una limitante para que nosotros podamos avanzar y desarrollar al máximo nuestro potencial. No importa que tanto nos critiquen, no importa que tanto no estén de acuerdo con la manera en la que hagamos las cosas, no importa si alguien cree que no somos capaces. Basta con que nosotros tengamos un poquito de fe en nosotros y van a ver cómo el cielo, ni siquiera el cielo es el límite. Así que esta es la frase con la que quería comenzar el día de hoy. Comenzando ya con este tema de la extracción líquido-líquido. Esta es una operación unitaria, ya sabemos que es una operación unitaria, pero ¿de qué tipo? ¿Se acuerdan que habíamos separado las operaciones en función al tipo de tarea que realizan, ¿no? Por ejemplo, habíamos hablado de la filtración y dijimos que la tarea que cumple es la de separar, ¿ok? Habíamos hablado también de la sedimentación, cuya tarea también es la de separar. Y el día de hoy les dije que íbamos a trabajar la centrifugación, cuya tarea también es separar, pero precisamente quería variar un poquito esto de la tarea, porque igual vamos a hacer centrifugación, solo que en una clase posterior, y que quería hablar sobre este aspecto, la concentración, esta otra tarea que puede cumplir también nuestras operaciones unitarias. Y aquí el objetivo de esta operación es recuperar. ¿Qué vamos a recuperar? Vamos a recuperar un componente sólido o líquido, pero que está totalmente disuelto en una fase líquida, que es la que vamos a denominar alimentación. Y esto gracias a la acción muy enérgica de contacto con un solvente normalmente de naturaleza orgánica, que va a tener una afinidad mayor por el soluto. Es decir, si mi soluto ya está en una fase líquida, que es la alimentación, para que el solvente pueda extraer este soluto, para que lo pueda recuperar, necesita, ojo, que la afinidad
que presente este solvente sea mayor a la de la alimentación. Por el contrario, no va a lograr atraer o jalar a esas partículas de soluto que me interesan separar. ¿Sí? No me va a permitir hacerlo y entonces no voy a lograr el objetivo, que es el de separar estas moléculas y concentrarlas, tenerlas en una proporción de mayor concentración. Ahora, si observan ustedes esta primera imagen, se van a dar cuenta que tenemos una fase líquida, por eso le puse L, y tiene aquí mi soluto de interés, ¿sí? Mi soluto de interés va a estar representado por estos triangulitos. Entonces tengo mi soluto de interés y lo que quiero hacer es utilizar un solvente, que es este otro de aquí, utilizar el solvente, y se supone, la teoría me dice que una vez que yo ponga en contacto el soluto con el solvente, como tiene mayor afinidad que la fase líquida que lo contiene, entonces el soluto debería pasar a la fase del solvente, ¿sí? Entonces, lo que tendría que suceder una vez que los pongo en contacto, ojo, enérgico, como habíamos dicho, el soluto debería pasar, si es que este cumple con esa característica, con ese requisito indispensable de que la afinidad tiene que ser mayor, entonces va a pasar el soluto a la fase del solvente, ¿no? Que normalmente esta es la de naturaleza orgánica. Ahora, esto es lo que sucede en el ejemplo que les acabo de poner idealmente, ¿sí? Idealmente tendríamos una fase líquida con un soluto disuelto en este. Pero en la vida real normalmente es mucho más complejo que esto, ¿sí? En la vida real tenemos soluciones multicomponentes. La alimentación suele ser multicomponente, es decir, no solamente tengo este soluto del triangulito verde, sino que puedo tener el soluto rojo, el soluto azul, es decir, representando diferentes elementos o moléculas que van a estar disueltas en esta fase líquida que corresponde a la alimentación. Entonces, esta alimentación, como les digo, por lo general en la vida real suele ser multicomponente, ¿no? Pero entonces, ¿cuál es aquí la función del solvente? La función del solvente es que pueda extraer, pero ojo, escúchenme bien, selectivamente, ¿sí? La función del solvente es que pueda extraer selectivamente. Y al extraer selectivamente, lo que buscamos es que su afinidad sea únicamente por mi soluto de interés y que sea alta, además, ¿no? Que tenga afinidad únicamente por el soluto de interés, como lo que mostramos hace un momento, que por ejemplo solamente pueda separar, jalar, retener, atraer las moléculas verdecitas, por ejemplo, mi soluto de interés, y que su afinidad sea alta, ¿sí? Ahora, aquí van a poder ver algunos ejemplos de lo que les estoy mencionando de la extracción líquido-líquido. Normalmente, como lo hacemos en el laboratorio, la extracción líquido-líquido es utilizando peras de decantación. Estas peras de decantación tienen precisamente la forma como de una pera, pero una perita invertida, ¿sí? Tienen esta llavecita aquí que me permite, es una llave que me permite abrir o cerrar esta llave para permitir el flujo o impedir el flujo. Y tengo aquí la pera donde voy a poner en contacto las dos fases líquidas. La fase de color celeste que observan aquí es la fase acuosa, ¿sí? Esa, la que habíamos llamado como la alimentación, que es la que contiene, esta fase acuosa contiene a mi soluto de interés, ¿sí? Al que quiero separar. Y tenemos la fase orgánica. La fase orgánica es la que está compuesta por mi solvente, ¿sí? Solamente que como ven en este primer ejemplo, si vemos esto de aquí, vamos a ver que el solvente está en una cantidad muy pequeña, muy escasa, muy bajita. Entonces, ¿qué es lo que me dice? Que aquí hay una extracción incompleta del analito o de mi soluto de interés porque hay un volumen insuficiente de solvente de extracción. Como pueden ver, mis moléculas del analito, las que me interesan, son las rosaditas y las verdes. Y los negritos son interferentes, son aquellas sustancias, moléculas, partículas disueltas que no me interesan, no las quiero separar, no las quiero retener, no me interesan, solamente quiero
extraer las moléculas del analito, que en buena cuenta son estas, las rosaditas y las verdes. Entonces, frente a este problema, ¿qué puedo hacer? Aumento la cantidad o la concentración del solvente. Entonces, aquí van a ver que estoy aumentando el volumen del solvente, aquí. Y entonces, vamos a ver de que ya he logrado una extracción completa del analito. ¿Por qué? Porque incrementé el volumen de mi fase orgánica. Mi fase orgánica, recordemos que es el solvente, mi fase acuosa es la alimentación, es decir, la que contiene inicialmente mi soluto de interés, mi analito, si dicho de otra manera. Aquí pueden ver otras dos imágenes interesantes que me dicen cómo puedo separar luego de que ya he puesto en contacto enérgico al solvente con la alimentación y se supone que ya mis moléculas de interés han pasado al solvente. Entonces, cuando quiero hacer esto, ¿cómo los separo? Porque siguen en mi perita de decantación, no solamente que se van a separar las fases, porque la fase acuosa no es miscible, es decir, no se junta, no se mezcla con una fase orgánica. Es como cuando juntamos agua y aceite. No se mezclan, ¿cierto? Las bolitas, por ejemplo, del aceite se quedan flotando. Es lo mismo. La fase acuosa no se mezcla con la fase orgánica. Entonces, los vamos a mezclar, los vamos a poner en contacto enérgico, pero únicamente con la intención de darle superficie de contacto para que las moléculas del analito puedan pasar a la fase del solvente. Pero en ningún momento estas se van a mezclar o van a generar una dilución. No, estas dos fases no son miscibles, ¿ok? Ahora, ¿cómo lo voy a separar? Una vez que ya termine el proceso de este cambio de fase de las moléculas o de los analitos, ¿cómo lo puedo separar? Uno, puedo separar la fase orgánica haciendo uso de una pipeta o de una propipipeta, perdón, de una pipeta o de una micropipeta, ¿sí? Y puedo separarlo de esa manera, ¿no? Pipeteando. Eso a la temperatura normal, a la temperatura ambiente a la que estemos. Sin embargo, otra de las opciones que puedo tener para esta separación es congelar, llevar a una temperatura de aproximadamente menos 10 grados centígrados, como pueden observar aquí. Es decir, prácticamente congelar la fase acuosa. ¿Sí? Vamos a congelar la fase acuosa. Y lo que estoy logrando, y lo que voy a hacer luego es un trasvase, ¿sí? Luego voy a hacer un trasvase de la fase orgánica, que es como pueden ver aquí finalmente, la que contiene a mi analito de interés, el soluto que yo quiero llevarme. Aquí lo que pueden ver en esta siguiente imagen es el tema de los interferentes. Van a ver que aquí tengo mi fase acuosa. ¿Sí? Acá está la fase acuosa y van a ver que tiene diferentes tipos de partículas o moléculas, ¿no? Tengo las moléculas del analito, que son las que me interesan separar, que en este caso son las verdes y las amarillas, ¿sí? Verdes y amarillas son las que me interesa separar. Pero también tengo algunos interferentes, como por ejemplo son los cuadraditos negros, los rojos y los azules. Entonces, punto número 1, recapitulando, el solvente tiene que ser o tiene que poseer una alta afinidad por el analito o por el soluto de interés, ¿sí? Pero también tiene que ser selectivo, porque imagínense que también sea afín a los interferentes, entonces de nada me sirve porque va a separar también interferentes y es un poco lo que van a observar aquí. Aquí tengo ya la fase orgánica, que es la rosadita, la fase que tiene el solvente, y van a ver que efectivamente ha extraído las moléculas del analito, que son las amarillas y las verdes, pero también ha separado las negras, que son interferentes. Entonces, algo de lo que me tengo que asegurar cuando esté trabajando en industria o en general cuando esté trabajando con extracción líquido-líquido y tenga que escoger un solvente, tengo que asegurarme que este solvente, su afinidad sea específicamente por mis analitos de interés y que no posea afinidad con ninguno de los otros interferentes que puedan estar presentes en mi alimentación. Sí, y aquí van a ver lo mismo. Aquí, por ejemplo, de repente lo que se trata es al revés. Con
la fase orgánica, lo que quiero es separar a los interferentes, remover a los interferentes para dejar la fase acuosa libre de interferentes. Eso también podría pasar, ¿no? Sin embargo, si es que esto nuevamente no contemplo la afinidad total por estas moléculas, sigo teniendo mi solución de interés contaminada, porque todavía vemos que aparecen estos cuadraditos negros que representan interferentes o contaminación, ¿sí? Contaminación. Ya, entonces aquí tenemos ya estos ejemplos de la separación, la extracción líquido-líquido, y ahora regresando un poco más a la conceptualización de esto. A ver, uy, un momentito que me estén haciendo un poquito de bulla, voy a pedir un poquito más de silencio. Ingeniera, disculpe. Ya está, ya avisé que estoy en clases. A ver, vamos a continuar. Ingeniera. A ver. Ingeniera. Ya, estamos en esta otra diapositiva. Vamos. Primero, ¿qué mecanismo gobierna esta operación? Ya sabemos, ya hemos discutido en primera fase los diferentes mecanismos, ¿no? Hemos dicho que están las transferencias de masa, las transferencias de calor y las transferencias de momento o de cantidad de movimiento. Bueno, esta operación está gobernada por dos tipos de transferencias. Transferimos masa, como lo acaban de ver, no vamos a transferir analitos de una fase a otra, ¿sí? Es decir, vamos a hablar en este caso de la ley de Fick. La ley de Fick tiene que ver en esta operación. Pero también transferimos momento o cantidad de movimiento, es decir, va a haber un movimiento y precisamente es este movimiento enérgico que les mencionaba, que tiene que haber necesariamente para que pueda darse esta transferencia. Entonces también vamos a hablar de la ley de Newton, ¿sí? De la velocidad. Entonces, este mecanismo de la operación se va a gobernar estrictamente por fenómenos de transferencia de masa y de cantidad de movimiento. Ahora, entre las características que tiene esta operación es que es bastante simple, realmente es muy sencilla de realizar, no presenta mayor complejidad, no necesita un conocimiento altamente especializado para poder llevarlo a cabo, es una mezcla enérgica, pero una mezcla al final de cuentas. Y es bastante simple, es muy rápida también de realizar y tiene una selectividad razonable. Como les digo, si sabemos escoger adecuadamente el solvente, entonces no va a ser complicado separar las moléculas que me interesen separar, ya sea que quiera separar o retener, llevarme el analito, o bien sea que quiero llevarme todos los interferentes para dejar en la solución únicamente los analitos en la alimentación, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los factores que van a afectar el rendimiento de la extracción de las moléculas, solutos o analitos que yo quiera extraer? Uno, la temperatura. ¿Por qué la temperatura? La temperatura porque, en principio, a mayor temperatura, ojo, a mayor temperatura va a haber mayor rendimiento. ¿Pero por qué? Porque a mayor temperatura va a disminuir la viscosidad, ya sabemos, ¿no? Más temperatura, menos viscosidad. Y si disminuye la viscosidad, entonces aumenta la difusividad, ¿sí? Transferencia de masa, aumenta la difusividad. Es decir, aumentamos el paso o la transferencia de masa, es decir, el paso de estas moléculas, estos solutos, estos analitos de interés, los que queremos extraer. Entonces, más temperatura, más rendimiento. Más rendimiento, ¿por qué? Porque hay menos viscosidad, y si hay menos viscosidad, hay mayor difusividad. Esa es la razón, ¿sí? Bueno, cuando los componentes de la extracción presentan puntos de ebullición cercanamente iguales o similares, aquí lo que se puede realizar es obtener un rendimiento máximo, ¿sí? Pero hay que prever el deterioro térmico de los compuestos. Y esto se trabaja cuando nosotros conocemos los coeficientes de deterioro. Si nosotros conocemos el coeficiente de deterioro y estos son bajos,
Entonces, no debemos aplicar de ninguna manera, este es otro tip, si quieren decirlo así, no debemos aplicar de ninguna manera altas temperaturas. Si no podemos aplicar altas temperaturas, si es que los coeficientes de deterioro son bajitos, es decir, esta molécula se deteriora muy fácil o muy rápidamente. Ahora, la extracción, porque existe un tipo de extracción que trabaja a temperaturas cercanas o a temperaturas de ebullición, se le llama percolación líquida, ¿sí? La percolación líquida es como una evolución de esta extracción líquido-líquido, es la versión 2.0, podríamos decir. Pero lo que pasa con la percolación líquida es que trabaja a temperaturas cercanas entre ambas fases o temperaturas de ebullición, ¿sí? Entonces, para obtener mejores rendimientos, en estos casos podemos utilizar la percolación líquida. Ahora, el siguiente parámetro o factor importante es el área o superficie de contacto. ¿Por qué? A mayor área de contacto voy a tener mayor rendimiento. ¿Pero por qué? Porque a mayor área de contacto va a haber mayor transferencia de materia, ¿sí? Por eso es que se agita enérgicamente, porque eso incrementa la superficie de contacto y al incrementar esa superficie de contacto se incrementa la transferencia de la masa, ¿sí? Mayor difusividad y por lo tanto mayor rendimiento de extracción. ¿Esto a qué se debe? A que al agitar enérgicamente se van a producir muchas burbujitas y estas burbujitas sabemos que tienen nuestra superficie de forma esférica. Entonces, estas burbujitas que se generan con la agitación incrementan, ¿dan de cuenta que hablamos en lugar de hablar de una superficie plana, vamos a hablar de toda la superficie de la burbuja, ¿sí? La cual va a ser superior. Toda la superficie de la esfera va a ser mayor a una superficie plana. Entonces, muchas burbujas van a aparecer a causa de la agitación y esto va a aumentar el área de contacto, ¿sí? Entonces, cuando tengamos una agitación vigorosa, que es necesario para esta operación, esta área de contacto se incrementa. Pero también tenemos que hablar de un tercer factor que es muy importante, que es la velocidad de agitación, ¿no? Y esto está directamente relacionado al tiempo, pero hablando específicamente de la velocidad de agitación, esta representa a esa fuerza convectiva que va a generar un mezclado eficiente, aumentando en millones de veces el área de contacto, ¿sí? Conforme más alta y más rápida sea esta velocidad de agitación, vamos a obtener mayor rendimiento, porque precisamente aumenta en miles o incluso en millones de veces, dependiendo de la agitación que le demos, en miles o en millones de veces el área o superficie de contacto, y ya habíamos dicho que si se incrementa la superficie de contacto, se incrementa también el rendimiento de extracción. Que como parte de esta práctica vamos a calcular eso, el rendimiento de extracción también, en la extracción líquido-líquido. Ahora, aquí vamos a recapitular un poco todo lo que ya les he explicado, ¿sí? La temperatura, les había dicho que aumentaba el rendimiento porque disminuía la viscosidad y esto hacía que se incremente la difusividad. Pero también les había hablado de la percolación líquida, que es la que se da cuando tenemos una extracción que va a trabajar a temperaturas cercanas o de ebullición, ¿no? Y en este caso utilizamos la percolación líquida en caso que tengamos nosotros coeficientes de deterioro bajos, porque ahí no deberíamos utilizar temperaturas altas. Ahora, en cuanto al área de contacto, esta incrementa el rendimiento porque va a aumentar la transferencia de masa a causa de esa superficie que se incrementa con la generación de burbujas. Y finalmente, la velocidad de agitación, que como les decía, es una fuerza convectiva que se va a generar en el mezclado, si es que este es eficiente, y va a aumentar o va a permitir que se aumenten millones de veces el área o superficie de contacto. Ahora, cuando hablamos de esta operación de la extracción líquido-líquido, a ver, hasta acá primero, ¿sí? Hasta acá, ¿hay alguna duda o consulta hasta lo que he explicado? ¿Algo que no esté claro? Ya, si ustedes no preguntan, igual yo voy a preguntar al final, así que estarán tomando notita. Ingeniera, lo que nos trata de preguntarle era de que no se estaré incorrecto, ¿no? Digamos, el agua con el aceite sí se puede mezclar siempre y cuando, digamos, su pH esté entre 10 a 11.
Está bien, es correcto. Podemos hacer arreglos químicos si es que nosotros modificamos los pHs, pero en condiciones normales, si nosotros mezclamos agua y el agua, agua como agua, ¿ah? No agua acidulada, sino No, agua no, como agua. agua pura, solamente, por ejemplo, cuando se utiliza un ionizador, se puede, o sea, poner el pH en varios, mejor dicho, el agua se puede poner en distintos pH, ya sea desde 5.5 hasta 11 de pH. Los va separando, el Ya, agua ácida del agua ok, alcalina. ok, pero esa es agua acidulada o basificada, porque si vamos a modificar, le vamos a agregar, ¿cómo tú vas a alcanzar ese pH? No vas a tener el agua solamente como agua, le tienes que agregar, por ejemplo, para bajarle el pH tendrías que agregarle ácido clorhídrico, ácido fosfórico, ácido sulfúrico, algún tipo de ácido que te permita reducir el pH. O si quieres subir el pH, le vas a añadir, por ejemplo, una base, ¿no? Un carbonato, un sulfato. Por ejemplo, le añadimos hidróxido de sodio, ya no una sal, sino hidróxido de sodio o hidróxido de calcio o cualquier componente básico que lo que va a hacer es levantar el pH, ¿sí? Entonces ya no estamos hablando de agua pura, agua como tal, sino que estamos hablando de No, pero en una este caso es a través mezcla. de electricidad utilizando placas de titanio. Ya, pero ahí ya nos estamos yendo a otro extremo, ¿no? Ya no estamos hablando de la extracción líquido-líquido, donde tenemos una fase acuosa con una fase orgánica que no son miscibles. El agua en condiciones normales con el aceite, si en este momento juntamos nuestra agua del caño y le agregamos unas gotitas o un pocotón de aceite, no se van a mezclar en condiciones normales. ¿Sí, Aníbal? Ingeniera, buenas noches. Yo tengo dos preguntas. La primera Buenas es, tardes. buenas tardes todavía. La primera es relacionada al trabajo de fase, ¿qué tiene que haber? Y la segunda es, de acuerdo a este tema, la diferencia entre extracción líquido-líquido y sólido-líquido, lo único que varía es que en la alimentación o en la entrada es sólido, ¿verdad? Porque el disolvente Es de sigue siendo dónde, líquido. claro, de dónde extraemos. En cuanto al trabajo de fase, está bien las preguntas que estaba solicitando en este momento eran correspondientes al tema que estamos trabajando, pero está bien, recuérdamelo un poquito antes de que terminemos la clase y podemos ampliar en el trabajo de fase para no salirnos del tema que estamos tocando ahora. En relación a la diferencia entre la extracción líquido-líquido y sólido-líquido, tenemos que la extracción líquido-líquido tenemos la separación de una fase líquida a otra fase líquida. En la extracción sólido-líquido tenemos una matriz sólida que vamos a extraer algún compuesto de interés a una matriz o una fase líquida. Esa es la diferencia. ¿Cuál es la matriz de origen? Que en el caso de la sólido-líquido, la de origen es sólido. En la líquido-líquido, la de origen es líquido. Esa es la diferencia. Por ejemplo, un ejemplo de la sólido-líquido es cuando hablamos de la extracción de aceites esenciales a partir de matrices vegetales, ¿no? Por ejemplo, el orégano, por ejemplo, el sacha inchi, entre otros, ¿no? O cuando trabajamos con los frutos con almendras, saben que todas las pepitas de las frutas pueden ser fuente de extracción de aceites, ¿no? Entonces se puede utilizar la pepa del durazno, la pepa de la manzana, así porque son frutos con almendras se le llaman. Entonces a partir de esto se pueden extraer aceites y esos son ejemplos de extracción sólido líquido. Alguien más está levantando la mano, pero no lo... Ah, ya vi. Nuri. Sí, ingeniera, ¿podría repetir, por favor, la parte de percolación líquida, de cuándo se usa? Sí, esta denominamos percolación líquida a esa extracción donde trabajamos a temperaturas cercanas o de ebullición. Esa es la percolación líquida, porque tenemos que tener en cuenta que cuando, o sea, la temperatura nos ayuda a incrementar el rendimiento. Pero, ¿qué pasa si es que tenemos solutos que van a tener coeficientes de deterioro muy bajitos? Es decir, que
a temperaturas no muy altas, ya empiezan a deteriorarse. Entonces, cuando tenemos estos coeficientes de deterioro muy bajitos, no debemos aplicar altas temperaturas ni debemos llegar a temperaturas de ebullición. Una alternativa para esto es la percolación líquida. Ya. Gracias, ingeniero. Ok, Antonella. Una pregunta. Bueno, digamos que si queremos hacer en un área más grande, digamos, de forma, tipo de industria, o sea, habría más pérdida de energía, ¿no? Debido a que ya la efectividad es menor. Mucho va a depender de tu diseño, ¿no? Cómo vas a proporcionarle la agitación o ese contacto a el reactor o al recipiente donde se vaya a generar la mezcla. Todo depende del diseño. Realmente, cuando cambiamos la escala, depende mucho del diseño que apliquemos. Ya no vamos a tener la estructura de una pera de decantación, porque en la pera de decantación lo que hacemos es una mezcla manual. Nosotros mismos con nuestra manito agitamos fuerte, fuerte, ¿no? En industria, a volúmenes mucho más altos, vamos a tener contenedores con un sistema de agitación insertado, pero todo depende de cómo hagas el diseño para que tú determines si es que estás teniendo o no pérdidas energéticas. Lo que vamos a hacer ahora más bien es calcular los rendimientos de extracción y ver cuántas veces debemos realizar una reextracción y hasta cuándo resulta viable en términos operativos y en términos económicos. Eso lo vamos a hacer en la parte de los cálculos matemáticos que les voy a enseñar. Muy bien, no veo más preguntas, entonces voy a continuar. Ya se ve, ¿no? Sí, ingeniero. Listo. A ver, les decía que en una unidad de extracción vamos a tener un conjunto de operaciones, no solamente la misma extracción líquido-líquido, podemos tener múltiples operaciones. Por ejemplo, aquí van a ver el caso de que vamos a iniciar con una transferencia de calor. ¿Por qué? Porque como habíamos dicho, la temperatura, si es que le añadimos temperatura y es factible por el tipo de analito que tenemos, entonces vamos a generar una transferencia de calor para proporcionarle temperatura al sistema y facilitar o incrementar el rendimiento. Luego tenemos que tener esta etapa de mezclado, ¿no? Justo como mencionaba ahora Antonella, ¿no? Si yo les digo que lo trabajamos a escala de laboratorio, con mi perita de decantación, yo manualmente agito y tengo que agitar bien fuerte, ¿no? Pero en industria tengo que tener una etapa, específicamente una operación que se llama mezclado y que ya la habíamos descrito en la primera fase como parte de las operaciones complementarias. Y con este mezclado vamos a tener la extracción líquido-líquido, vamos a dar lugar a esta extracción líquido-líquido luego, que va a ser esa separación, ¿no? Separación donde mi analito tiene que pasar de mi fase acuosa a mi fase orgánica. Y finalmente puedo utilizar una centrifugación o cualquier otro tipo de separación, porque como yo les estaba mostrando, claro, manualmente en el laboratorio yo puedo hacer pipeteando, por ejemplo, ¿no? O puedo hacer una decantación. En industria tendré que utilizar alguna operación conveniente que me permita separar estas dos fases, ¿no? La fase que tiene mi soluto, mi analito de interés y la fase que ya no lo tiene. Ahora, vamos a analizar un poco cuáles son los componentes en cuanto a entradas y salidas, ¿sí? Pero antes, me olvidé decirles que esta unidad de extracción viene a ser ya este sistema o dispositivo integrado que cuando nosotros diseñamos esta unidad de extracción, tenemos que intentar proporcionar las mejores condiciones para que esta operación unitaria se pueda llevar a cabo, ¿sí? Ahora, se le puede considerar como un sistema abierto, porque van a ver que tiene entradas y salidas, y también continuo, para que pueda generar las siguientes corrientes o los flujos de operación que corresponden, ¿ya? Entonces, eso es importante. Y ahora sí vamos a pasar a los componentes de esta unidad de extracción.
Y vamos a tener que, en principio tenemos dos entradas. Ya sabemos cuáles son las entradas, lo hemos estado discutiendo ahora. Vamos a tener la alimentación, que va a contener, vamos a llamarle el disolvente A, que no es otra cosa que la fase acuosa que mencionábamos, más mi soluto de interés, ¿sí? Y voy a tener otra entrada, que va a ser el disolvente, que en buena cuenta le podría llamar disolvente B, que va a ser esa fase orgánica, que debe tener afinidad por el soluto y que me va a permitir extraerlo. Ahora, una vez que entran en el sistema, en esta unidad de extracción y atraviesa por todas estas etapas, lo que yo obtenga como salida deberían ser dos cosas. Uno, el extracto. El extracto que va a tener, ¿qué cosa? El disolvente B, es decir, el solvente o el solvente orgánico, ¿sí? Que es el que tiene la afinidad por mi soluto, más se supone que el soluto de interés, ¿verdad? Porque ya el soluto ha pasado a esta otra fase, se supone que porque este disolvente B posee mayor afinidad por el soluto que el A. Y mi otra corriente de salida será el refinado, que debería ser ya el disolvente A libre del soluto de interés. Entonces, recapitulando, mi alimentación es esa matriz líquida que va a contener al soluto de interés y generalmente la vamos a conocer como fase, es mi primera corriente y la vamos a conocer como fase pesada. Por eso le estoy poniendo una H que viene del inglés heavy, ¿sí? Luego esta nomenclatura la vamos a utilizar más adelante para los cálculos, pero quedémonos con esta idea. Es esa matriz líquida que contiene mi soluto de interés, generalmente la conocemos como fase pesada, la fase acuosa es la fase pesada, ¿sí? Recuerden eso, fase acuosa es la fase pesada. Entonces por eso le voy a poner H, y esta es mi primera corriente de entrada. Luego, la segunda, el disolvente, ¿sí? O solvente. Ese es el compuesto puro, ¿sí? Esta es mi segunda corriente y es el compuesto puro de naturaleza líquida que se espera que tenga, como les había dicho, mayor afinidad con mi soluto de interés. Y la mayoría de estos son de naturaleza orgánica, como les había dicho, de naturaleza orgánica. Es decir, que la densidad es menor que el agua, ¿sí? Y esta es una propiedad muy importante para la separación. Esta, como su densidad, les menciono, es menor a la del agua, normalmente la conocemos como fase ligera. Entonces le vamos a poner una L, ¿sí? Reconocemos a esta fase como fase ligera, a diferencia de la anterior, la alimentación, que era la fase acuosa, que la reconocemos como pesada. Fase acuosa, pesada. Fase orgánica, ligera. Ahora, una vez que salen, vamos a la tercera corriente, que vendría a ser el extracto. El extracto va a ser el flujo de salida, que ahora va a estar enriquecido con el soluto de interés, luego de que hayamos ejecutado el sistema integrado que mostramos en la anterior diapositiva, ¿sí? Y este forma también una fase ligera. ¿Por qué es una fase ligera? Porque, como habíamos dicho, está compuesta por la fase orgánica, por el solvente, ¿sí? Por el solvente. Entonces, este solvente, ya habíamos dicho, tiene una densidad que es menor a la del agua, por lo tanto, esta es la fase ligera. Y finalmente, el refinado es mi cuarta corriente, mi cuarta y última corriente, y este es el flujo que está empobrecido o está libre. Idealmente debería estar libre del soluto de interés. En la realidad no es así de fácil. Idealmente debería salir ya libre del soluto de interés, ¿sí? Pero justo ahorita vamos a ver ese modelamiento matemático. Entonces es el flujo empobrecido o libre del soluto de interés y este normalmente representa mi fase pesada, ¿sí? Porque como habíamos dicho es la fase acuosa y esta tiene una densidad superior a la del solvente orgánico que vamos a utilizar, ¿sí? Este debería ser casi 100% agua o la fase líquida que corresponde a la alimentación. Ya. Entonces, esto de aquí espero que esté claro porque vamos a hacer un ejercicio a partir de esto, ¿sí? Entonces, revísenlo bien, mírenlo, interiorícenlo y vamos ahora a, primero, si hacemos un balance de materia, ¿qué podríamos decir aquí?
La primera fase esta de entrada, el H, que es la fase heavy, ¿no es cierto? La fase pesada, y era la primera corriente, le vamos a poner H1, más mi segunda corriente de entrada, que le había puesto L, ¿no? Pero es la segunda corriente de entrada, entonces le voy a poner L2. Debería ser igual, se supone que por el principio de conservación de la materia, todo lo que entra debe ser igual a todo lo que sale, ¿no? Y en este sistema no se reportan pérdidas o fugas. Entonces, si todo lo que entra es igual a lo que sale, H1 más L2 debería ser igual a L3, que es el extracto, la tercera corriente, más H4, que es el refinado, ¿sí? Era la cuarta corriente. Y si es que hago un balance, este es un balance de masa total, pero si hago un balance de masa por soluto, ¿sí? Un balance de masa específicamente por soluto, y yo considero a las X como el componente, podríamos decir, a ver, las X van a ser la fracción másica de las fases pesadas y las Y, este es solamente un tema de nomenclatura, ustedes le pueden poner la nomenclatura que quieran. Las X van a ser la fracción másica de las fases pesadas, las Y van a ser la fracción másica de las fases ligeras, ¿sí? Por eso van a ver que aquí, si quiero hacer mi balance por componente, el X va a ser la fracción másica del soluto en la fase pesada. El Y será la fracción másica del soluto en la ligera. Aquí el Y será la fracción másica del soluto en la ligera, pero ya de salida, es decir, en el extracto, y el X será la fracción másica del soluto en la fase pesada, ya de salida, que viene a ser en el refinado, ¿sí? Entonces, este es el balance de masa total y el segundo es el balance de masa por componente, específicamente hablando del soluto, ya si queremos ser más específicos. Balance de masa total, todo lo que entra es igual a lo que sale, y balance de masa por componente, ¿no? Básicamente, ¿qué estoy diciendo? Todo el soluto que entra debería ser igual a todo el soluto que va a salir. Lo que va a variar va a ser cómo va a estar distribuido este soluto, ¿sí? Pero básicamente es lo mismo. Ya, ahora. Uy, acá ya estaba diciendo ya dónde estaba el cuadro. Puse al revés las animaciones. Pero bueno, ya tenemos aquí el gráfico completísimo. Ahora, primer ejercicio que vamos a realizar ahora. Dice, determine las fracciones másicas de un sistema integrado de extracción que utiliza, y aquí vamos a ver, 25 kilogramos por hora, es decir, cada hora ingresan 25 kilogramos de alimentación. Y esta alimentación tiene 7 kilogramos de soluto. Esta se va a poner en contacto con 45 kilogramos por hora del solvente, es decir, de mi fase orgánica. Y va a generar una corriente de extracto de 49,5 kilogramos por hora. Entonces, este es el ejercicio. Vamos a dar unos 10 a 15 minutos para que lo puedan resolver. Ahora, si antes de estos 10 a 15 minutos ustedes ya lo tienen resuelto, me pueden levantar la manito y lo revisamos juntos. Me comparten pantalla y revisamos su resolución, ¿sí? Ese es el ejercicio. A ver, por si acaso, yo les voy a copiar. A ver, vamos a ponerle ahí. Capturita. Les voy a copiar una captura de pantalla en el chat. ¿Ven? Ahí está la captura de pantalla, les he dejado la captura en el chat y por si es que hubieran olvidado, si las ecuaciones que les di, también se los voy a colocar en el chat, ¿sí? A ver. Listo. Vamos a dar, son 5:53 hasta las 6:03, más o menos, les pregunto. Si no, a las 6:08. Y si es que no tengo voluntarios a las 6:08, ya lo resolvemos nosotros, ¿sí? Pero primero vamos a dar la oportunidad a que ustedes puedan participar. Como les digo, si antes de cumplir el tiempo alguien ya lo tiene resuelto y quiere participar, excelente. Participamos y asignamos moneditas por estas participaciones también, así como lo estuvimos haciendo el día de ayer. Listo.
Voy a dejar de compartir pantalla por un ratito y los dejo resolver. Si tienen dudas, igual díganme, voy a desactivar mi micro, pero igual sigo aquí. Entonces, si surgen consultas, díganme, activan su micro, me consultan y resolvemos sus consultas.
Ingeniera, disculpe. Sí, Nuri. Lo he llegado a resolver, pero no estoy muy segura de si está correcto. Lo hice en una hoja, no sé si lo puedo pasar. Sí, claro, claro que sí. A ver, comparte tu hojita por el chat y de ahí la compartimos en pantalla para que puedas explicar la resolución. Ya. Igual si mis compañeros lo han hecho, que lo sigan haciendo porque no estoy muy segura A de ver, si está correcto. espérate un minuto, dale 2 minutitos, Nuri, ve cargándolo, pero todavía no lo subas. 6 y 5, no, ya lo pusiste, ya no Ya importa, lo muy puse. tarde. Ya, no importa. Ya, 2 minutitos para que puedan ver tus compañeros ver si es que resuelven algo y comenzamos ya en 1 minuto, 6 y 5, comienzas tu explicación, ¿sí? Sí, ingeniero. Ya. A ver, ya estamos en tiempo. Rosario también lo ha resuelto. Entonces, Rosario, después de Nuri, continuamos contigo para ver tu resolución. A ver, voy a compartir pantalla para que se pueda ver el ejercicio de Nuri. Y tú nos explicas, Nuri. Ya estoy compartiendo. Ya lo deberían poder ver, ¿cierto? Sí, ingeniera, gracias. Ya. A Bueno, de ver, acuerdo a lo que explícanos. entendí, no tengo ahorita el enunciado exacto, pero de acuerdo a lo que vi del enunciado es que teníamos de alimentación 25 kilogramos por hora. En cuanto al soluto, daban 7 kilogramos, el solvente 45 kilogramos por hora y el extracto que son 49.5 kilogramos por hora. Entonces, como tenemos estos 4 datos, lo que primero se tendría que hacer es hallar el refinado, que es de acuerdo a Perfecto. la... Primero, balance de masa. Una pausita, Nuri, para todos tus compañeros. Lo primero que hacemos es el balance másico de todos los componentes, porque si se dan cuenta, tienen los datos de 3 de las 4 corrientes. Entonces hay que hallar la cuarta corriente. Ya tienen la alimentación, ya tienen el solvente, ya tienen el extracto, les falta el refinado y eso es lo que acaba de hacer Nuri, calcular el refinado. Muy bien, Nuri. A ver, ahora sí continúa. Gracias, ingeniera. Bueno, de acuerdo al balance de masa total, despejamos y tenemos que el refinado sale 20,5 kilogramos por hora. Luego nos piden hallar las fracciones másicas, pero tenemos el dato que es 7 kilogramos de soluto. Y está en la parte de alimentación. Entonces se tendría que calcular la segunda ecuación, que son 25 kilogramos por hora por 7 kilogramos que están en la alimentación, más los 45 kilogramos de el solvente, que ahí habría un interrogante de cuánto es lo que quedaría, y como sabemos que todo lo que entra es igual a lo que sale, de acuerdo al extracto, también ahí la fracción másica sería igual a 7. Por eso le puse que es 49,5 por 7, más el refinado que es 20,5. Entonces, ya despejando, bueno, en la hoja lo hice de frente, pero ya despejando y la interrogante, que es lo que quedaría en el solvente, que es en la fase orgánica, en la fase ligera, serían 4,267 kilogramos. Ya. A ver, aquí en la segunda parte sí hay un pequeño error, pero porque hay que recordar qué cosa es la fracción másica. Y si recordamos que es una fracción másica, es eso, es una fracción, una división, donde vamos a dividir
la cantidad de soluto que hay en función al total, ¿sí? La primera parte está muy bien, perfecto, Nuri, y ahorita vamos a revisar la segunda parte, pero de momento ya te estoy colocando tu participación de la primera parte que está muy bien, la segunda está cerquita, pero falta definir mejor este concepto de la fracción mágica. A ver, estaba levantando la mano también Rosario. Rosario, continuamos contigo. Y Diana también, a ver, vamos a ver. ¿En qué orden están? Rosario, Leonardo y Diana. Ya, así lo vamos a... Rosario, Leonardo y luego Diana. A ver, Rosario, coméntanos. Sería la primera parte para lo que es el refinado. Rosario, creo que se te ha apagado tu micro. No te escucho. Qué raro, ingeniero, porque está activo. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Oh, ok, ingeniera, como le estaba diciendo, en la primera parte se tendría que hallar el refinado, que esto se halla con la alimentación y lo que sea el disolvente y el extracto para poder hallar el refinado. Entonces tengo que los primeros 25 kilogramos por hora lo sumo con el disolvente, que serían 45, y luego lo igualaría a los 49.5 que son del extracto, y finalmente me saldría 20.5. Para esta parte, recordando algo de balance de masa, no sé si esté bien lo que yo recuerdo, pero teníamos que acá tenemos 25, que sería lo disolvente, y el soluto que sería 7. Y 45 sería la parte que es del disolvente, pero no tiene lo que es un soluto, por eso yo le coloqué 0. Y lo que sería la parte del extracto, sería 49.5 por Y3, que es lo que vamos a hallar. Y también en esta parte del refinado solamente se tiene un disolvente y no hay un soluto. Entonces yo le coloqué por 0 y me saldría esto, que serían por kilogramos por hora. No, sería solo kilogramos, que sería la parte de lo que sería el soluto, como que se puede decir residual. Algo así yo lo Ya. entendí. Aquí hay un Del primer extracto. error. La primera parte está bien, pero en la segunda tenemos un pequeño error. El 20.5 es la cuarta corriente, está perfecto. Ahora, en la segunda parte, cuando asumimos de que el solvente no tiene nada de soluto, le ponemos 0, eso está bien, pero no podemos asumir que en la salida el refinado ha salido 100% libre de soluto, ¿sí? No podemos asumir. Entonces, la primera, y aquí les voy a dar una primera pista, es que este 49.5 que está saliendo de fase ligera, inicialmente era 45. Esos 4.5 extra quiere decir que corresponden al soluto, pero si se dan cuenta, de soluto no han ingresado 4.5, han ingresado 7. Quiere decir que lo demás se ha tenido que ir al refinado, ¿sí? Entonces, más o menos por aquí vamos balanceando. Y también lo otro es que hay que recordar que la fracción másica es una división, entonces no podemos colocar directamente el 7. La fracción másica la tenemos que colocar como eso, lo que le decía a Nuri, como fracción, dividiendo la cantidad de soluto que hay en una corriente sobre el total de esa corriente. Pero está muy bien este primer razonamiento que has hecho, Rosario, asumiendo, por ejemplo, este 0 en el solvente. Y bueno, más o menos, si pensamos que es un sistema ideal, en el refinado podríamos pensar que no hay nada de soluto, pero sí lo hay y los números nos van a demostrar eso y ahorita lo continuamos explicando. Pero buena primera presentación. A ver, la siguiente persona con la manito levantada es Leonardo. Leonardo, ¿puedes compartir? Sí, ingeniero, voy a compartir. Ya se puede visualizar. A ver, sí, ya se ve Leonardo, adelante. Ya. Bueno, el enunciado lo borré, pero en primera instancia tenemos que se nos dan los flujos de entrada. Sin embargo, podemos detectar que, como mencionaron ya mis compañeros anteriormente, faltaba el 4, perdón, el H4.
Están 2 flujos de entrada y 1 de salida. Falta uno de los de salida. Sí, H4, eso, muy bien. Y bueno, primero tenemos que realizar el balance de masa para poder determinarlo y tenemos que, pues despejando la fórmula, va a ser igual a H1 más L2 menos L3, dándonos como un resultado de 20.5 kilogramos por hora. Entonces procedemos a realizar el balance por componente de cada una de las fracciones. Y entonces tenemos, como usted indicó también, la determinación de las fracciones másicas serían las masas del soluto sobre el total, y lo interpreté como que la Y sería la masa del soluto sobre el solvente, ya que estas son las partes ligeras, podría Sí. decir. Y entonces, Sí, la X tenemos es la que fracción 25, másica en la fase pesada y la Y es la fracción másica en la fase ligera. Pero en realidad esto es un tema de nomenclatura. A ustedes le pueden poner cualquier nombre que quieran, por ejemplo, X1, X2, X3, X4, ¿no? Pero en general es nuestra masa del soluto sobre la masa total de esa corriente o de ese flujo. Está bien, continúa, Leo. ya, entonces primero procedemos, bueno, como el enunciado lo indicaba, tendríamos 7 en el primer flujo de entrada, así que sería 7 sobre 25, dándonos como resultado que la fracción másica correspondiente a H1 sería de 0.28, al igual Eso. que describió Rosario anteriormente, tenemos que la segunda corriente de entrada, si bien tenía un flujo, esta no presentaba, o bueno, lo asumí como que esta sería cero, ya que, bueno, el enunciado no le indicaba y además que, como sabemos, es la fase orgánica, por lo que intuí que esta entraba así, por lo que al realizar la división de 0 entre 45 tenemos que este sería 0, así que tenemos que la fracción másica para la parte ligera de L2 sería de 0. Finalmente tenemos la parte del Y3, que es 4.5 sobre 49.5, esto ¿Por qué determinado. 4.5, Leonardo? Ya, tenemos que es 4.5 porque sería la diferencia, si no me equivoco. A ver un momento. Quiero sacar, a ver. Sería 0.28. A ver. 0. Ya, 4.5. Ya, era 4.5 si no me equivoco porque dividí el 45. Dividí el flujo, el L2 sobre 10, pero lo No. dividí sobre 10 bajo la consigna de... A ver un momento, quiero ver bien eso. No, Leonardo, el resultado está correcto. Sin embargo, si no sabes, y la verdad que la respuesta es muy sencilla, la acabo de mencionar yo también hace un momento, pero si no se justifica adecuadamente, entonces no tenemos la resolución completa todavía. El valor es correcto, pero tenemos que saber de dónde lo hemos sacado. Vamos a pasar a la Ingeniera, siguiente ¿me puedo decir intervención. algo? ¿Sí? ¿Es por la resta de 49.5 menos los 45 anteriores? Exacto, y eso se lo expliqué, justo a ti te lo expliqué, ¿verdad, Rosario? Es esa diferencia Sí, de ingeniera. que estamos ingresando, ¿cuánto de solvente? 45, pero vemos que y el solvente es fase ligera. Entonces vemos que está saliendo 49.5 en la fase ligera. Entonces el solvente aumentó milagrosamente. No, no estamos sacando más solvente de ninguna parte. Ese 4.5 extra precisamente viene de lo que jaló el soluto. Muy bien, Rosario. Vamos, la siguiente participación era la de Diana. A ver, Diana, adelante.
Diana. Diana Mamani, vi que compartiste en el chat. ¿Nos podrías explicar, por favor? ¿Está? ¿No está Diana? Ingeniera, está mal, me parece su internet, pero envió la resolución al chat. Que apenas pueda, comparta para que explique cómo lo resolvió. A ver. Porque es lo mismo que en el caso de Leonardo, ¿no? Leonardo tuvo una resolución correcta, sin embargo, la validamos con la explicación. Daniela Romero, luego Aníbal y luego Mari Carmen. A ver, Daniela. Si Daniela tampoco está, pasamos a Aníbal. Sí, ingeniera, comparto pantalla, ¿verdad? Sí, sí, por favor, Aníbal. A ver. Ya. ¿Se puede ver? Sí, ya se puede observar. Ya, ok. Primero, yo lo disgregué de acuerdo a entradas y salidas y viendo alimentación, solvente, extracto refinado. Y como ya lo habíamos mencionado, H1, L2, L3 y L4. Tenemos los primeros tres datos, que es 25 kilogramos, 45 y 49. Por balance de masa, utilizando esta fórmula, como todos, lo que hizo fue hallar H4, que simplemente es la suma de las entradas, menos la salida y da 20.5. Posteriormente, lo que hice fue ver cómo hallar el soluto. Nos dice que hay 7 kilogramos de soluto en la alimentación, pero para L2 no existe soluto, así que le puse 0 directamente. El soluto 3 es la diferencia, como yo le habían dicho, entre el extracto y el solvente, que da 4.5, pero como la entrada es de 7 kilogramos y la masa se mantiene constante, la diferencia es 7 menos 4.5 y el soluto de H4 nos da 2.5 kilogramos. Eso, muy bien. A ver, Ahora, antes de pasar, por favor, esto que quede claro, ¿no? Como les decía, el L3, la fase ligera, era inicialmente 45, pero ahora se volvió 49.5. Ese valor adicional, ese 4.5 extra, va a corresponder precisamente al soluto. Por eso es que ahí está poniendo Aníbal que en el L3 el soluto es 4.5. Y se supone que el restante, lo demás de esos 7 kilogramos que ingresaron, a algún lado se han tenido que ir, ¿no? Y si no están en el extracto, ¿dónde estarán? Ah, estarán en el refinado y por eso es que él calcula 7 menos 4.5 y determina que el soluto en el refinado son los 2.5 restantes. Muy bien, continúa Aníbal. ok, hasta acá yo estaba bien y lo que me faltaba era cómo sacar las fracciones mágicas que usted se lo explicó a una compañera al comienzo. Y simplemente lo que hice fue dividir el soluto entre la entrada, bueno, el soluto entre H1 y de la misma forma en los demás. En este caso puse 0 directamente porque si lo pongo, no miento, puse 0 entre 45. Y lo demás simplemente es lo mismo. Eso, lo que hacemos es eso, ¿no? Dividimos la cantidad de soluto entre el total del flujo y con eso calculamos todas las fracciones másicas. Y si luego estas fracciones másicas las insertan dentro de la ecuación, deberían comprobar de que es una ecuación perfectamente balanceada, ¿no? Es decir, lo que hay en un término es igual a lo que hay en el otro. Así que, perfecto, muy bien Aníbal, correcto, está muy bien la resolución. Vamos a continuar con la siguiente persona que estaba Ingeniera, levantando la manito, ¿sí? soy Daniela, tenía problemas con el internet, pero puedo Ya, Daniela, aparecer. está bien, sí, te estaba llamando, ahora puedes compartir.
Ya bueno, ingeniera, como todos mis compañeros explicaron, este H1 que es igual a 25 kilogramos y es el soluto que es a 7 kilogramos. Bueno, aquí sale en L2 que es 45, que es las entradas. Vamos al disolvente que no tiene soluto que es igual a 0. Y también L3 que es 49.5 kilogramos del soluto, ¿no? Y como dijeron mis compañeros, 49.5 menos 45 me da 4.5, que es la salida del extracto. También que en el H4 el refinado de la salida del agua es igual al balance total, es igual a las entradas, que es igual a las salidas, ¿no? Como hacemos la suma de las entradas menos las salidas, como aquí observamos en la fórmula. Y para ya las fracciones básicas de las pesadas de X, entonces X es igual a la fracción másica de entrada, que como mencionamos es 7 kilogramos de soluto, entre, como mencionó, la total de la alimentación, que es igual a 25 kilogramos. Entonces esto nos da una fracción que es 0.28. Ahora, Y2, que es igual al soluto en el solvente, que es igual a 0, o siempre también es igual, lo tomé a 0, total de 45, y me salió 0. Y también en el Y3, que es el soluto 4.5, como ya hicimos el soluto, que es el 49.5 menos 45, que me da el 4.5, ¿no? Y entre el total del extracto, que es 49.5, que es igual a 0.09, y en X4, que es el soluto de 2.5, utilizamos el soluto que es 7 menos 4.5, que es igual a 2.5, ¿no? Entre lo que es 20.5, y así nos sale a 0.2. Muy bien, muy bien, Daniel, está bien resuelto, correcto. Vamos a continuar. La siguiente persona en la lista era Mari Carmen. A ver, Mari Carmen, es tu turno. A ver, ingeniera, ¿se logra ver? Yo lo estaba haciendo. Aún así. no. A ver, está cargando. Un momentito, está cargando. Y ahora sí se ve. Yo lo estaba viendo parecido que mis compañeros, excepto por la parte del balance de masa por componente. Bueno, primero hice el balance de masa total para hallar el H4 también, acá está, y me daba 20.5, y luego he tratado de usarlo en la ecuación del balance de masa por componente, que era el H1 por el X1 más el L2 por el Y2, y que era igual al L3 por el Y3 y el H4 por el X4, que en este caso, como lo mencionamos como ejemplo, bueno, como usted lo mencionó, el X era la fracción másica de la fase pesada y el Y era el de la fase ligera. Y he estado reemplazando las ecuaciones, y el Y2 me dio que era 4.44 y 444. Y el Y3 me ha dado que es 8.48, y bueno, el X4 está a punto de llegar. No sé si podría ser así, ingeniero. Y lo que también escuché era que el Y2, por ejemplo, daba 4.45, pero, o sea, al resolverlo así, a mí me daba, bueno, me ha dado 4.44. No sé de dónde ha salido ese 4.44, pero... a ver, la alimentación era 25, ¿sí? Y el solvente era 45. Entonces, en el extracto te decían que tenías 49.5 y entonces sale el refinado 20.5, pero no lo tienes que escribir ahí, se supone que lo tienes que calcular, entonces simplemente era sumar, ¿no? 25 más 45 menos 49.5 y te daba el 20.5, que es el H4 que has escrito, pero como tienes el Excel ahí es muy sencillo, no solamente hacer ese cálculo. Ahora, para las fracciones básicas únicamente tienes que dividir, por ejemplo, para la primera, esos 7 kilogramos que tenías de soluto en la entrada, entre los 25. Lo otro que has hecho, la verdad que no sé de dónde salió, pero la idea de la fracción másica es simplemente eso. Todos esos 4.44, 8.48 no tienen relación
porque, como mencionaba con tus compañeros anteriores, Mari Carmen, lo que vas a dividir es la cantidad de soluto que hay en esa corriente sobre el total de la corriente, ¿sí? Reformúlalo de esa manera y te va a salir los resultados correctos que han estado presentando tus compañeros. Ay, ingeniero, sí. Y en el último me daba 0.011. No sé, o sea, también el total, No, ¿cuánto? tampoco. ¿Has prestado atención a lo que hemos discutido hace un momento con tus compañeros? Ahí justo se explicó toda la resolución, ¿no? Esto que te digo es únicamente vamos a dividir esta fracción, ¿sí?, de soluto entre el total de la corriente. Entonces, haz eso, divide la fracción de soluto que tienes en cada corriente entre el total de esa corriente y te va a dar los valores de fracciones mágicas. De ingeniería. Muy bien. Ya estamos a punto de terminar, así que una sola participación más porque ya estamos en la hora. La siguiente persona que está en la lista, ay, no logro ver. Diana Ramos. ¿A mí se me escucha? Sí, adelante, Diana. Ya ves, al igual que todos mis compañeros, primero saqué los datos del H1, ¿no?, que es 25, el 7 kilogramos de soluto que nos da, el L2 que es 45 de solvente, el L3 que es 49.5, el 4.5 del solvente que se resta con el 45, o sea, 49 menos el 45, y el H4 que vendría a ser el refinado que faltaba hallar. Y primero se hace por el balance de masa total y donde se haya refinado, que es 20.5. De ahí para la fracción másica es la masa de soluto sobre la masa de soluto más la masa de disolvente, pero en este caso ya nos dan la masa total. Entonces la fracción del X1 vendría a ser el 7 del entre 25 dato de la entrada. Es la total. Y nos da 0.28. De ahí el Y2, que es 0 porque no nos dan el dato, y sobre 45, que vendría a ser 0. El Y3, que es 4.5 sobre 49.5, que vendría a ser 0.09. Y el X4 vendría a ser el 2.5 de la resta del 7 menos el 4.5 sobre 20.5, y vendría el resultado a ser 0.12. Ya está, correcto. Bien, Diana, está muy bien. Les voy a compartir muy rápidamente la pantalla, ya solamente para una última indicación. No sé si ya tienen clases o no, pero voy a ser muy breve. Sí, Aníbal me hizo una pregunta al inicio y no quiero que termine la clase sin responderla. Por favor, me dicen si se ve mi pantalla rapidito, por favor, para no demorar. Sí, se ve. Sí. Ya. A ver, de todas maneras les voy a dar más detalles, ¿sí? De esto no sé si por un instructivo, una grabación, no sé cómo prefieran, pero básicamente aquí, si ustedes consultan sus diapositivas de presentación donde ya habíamos explicado un poco todos estos entregables, lo que van a tener aquí ustedes es una temática, ¿sí? Ustedes van a inventarse o pueden escoger una empresa X, ¿sí? Una empresa particular existente o puede ser una ficticia, pero esta empresa vamos a tener, y ustedes van a comenzar por aquí explicando un supuesto caso en el que OEFA, la Organización de Evaluación y Fiscalización Ambiental, les ha puesto una sanción por algún incumplimiento, algún procedimiento inadecuado en su sistema ambiental general, ¿sí? En todo su proceso. Entonces les ha puesto una sanción porque, digamos, ¿no?, uno de sus procesos están excediendo los límites máximos permisibles en cuanto a aire, en cuanto a agua, en cuanto a suelo, para uno o más contaminantes. Entonces, ustedes van a llegar como una consultora que va a proponer una solución para remediar esta sanción. ¿Y qué es lo que va a implicar su solución? Proponer procesos unitarios que les van a permitir disminuir esos efectos negativos que están causándose a causa de la emisión de contaminantes diversos, pero por ya sean operaciones o procesos que están mal implementados, ¿no? Entonces ustedes, a modo de solución, van a proponer eso, procesos unitarios para levantar esas observaciones que les ha hecho EFA.
¿cuáles van a ser los procesos unitarios que van a dar solución al problema? A los que les tocó aquí, a cada uno de ustedes. Entonces, por ejemplo, ¿no? En el caso de Luis, le tocó landfills, que son los rellenos sanitarios, y la tecnología BSF, que es la de la Black Soldier Fly, que es la mosca soldado negro. Ambas tienen y las he puesto así porque justo las dos que les he dado tienen una relación. Ambas son para el tratamiento, por ejemplo, en el caso de Luis, de residuos sólidos orgánicos. Entonces, aquí, por ejemplo, en el caso de Luis, Luis planteará, y su grupo, inicialmente un caso hipotético en el que esta empresa ha recibido una sanción porque no está disponiendo adecuadamente sus residuos sólidos, y entonces OEFA les ha puesto observaciones, ¿no? Entonces ellos van a decir, ya, pero, ok, cometimos este error, pero lo vamos a solucionar cambiando estos procesos o implementando adicionalmente landfills o tecnología mosca soldado negro. Pero en este contexto, cuando ellos proponen estas dos tecnologías, las van a explicar, ¿no? Ahí ya viene el componente más técnico, las van a explicar en lo que ya habíamos englobado en etapas anteriores, ¿no? Que viene a ser la descripción de este proceso, el modelamiento matemático del proceso, sus ventajas y limitaciones, ¿no? Y algo quizás del tema de costos. Entonces, básicamente van a explicar el fundamento técnico de cada uno de estos, pero lo vamos a mantener dentro de una temática que es el proponer estos dos procesos que se les han asignado a modo de solución para esa sanción hipotética que a su empresa les ha impuesto OEFA, ¿sí? Por algún tipo de incumplimiento. Y van a tener, como dice aquí también, regresando aquí, así como hicieron en primera fase, alguna dinámica muy rápida para la clase, para que podamos terminar de afianzar un poco este tema y que sus compañeros estén muy atentos a estos temas que van a presentar un componente técnico importante, ¿sí? Entonces, díganme ustedes si prefieren, háganme llegar, si es que prefieren que esto se los explique quizás mejor con una grabación o quizás con un instructivo, y quizás si tienen alguna práctica en un instructivo o en una grabación para darles un poco más de detalle, pero básicamente lo que les acabo de mencionar es la idea general, ¿sí? Hay una sanción impuesta por OEFA y la respuesta a esta sanción es la propuesta de estos dos procesos unitarios que se les ha asignado. El contenido a desarrollar es el que les he mencionado, la descripción, el modelamiento matemático, las ventajas, desventajas y el tema de costos. Ya, eso sería. Listo, chicos, eso sería todo por la sesión del día de hoy. Disculpen que me haya pasado estos minutos, pero quería explicarles un poco más sobre esto. Me hacen llegar ustedes, también por favor reitero, el tema de la recuperación, ¿sí? El tema de la recuperación, y ahora también este tema de si hubieran preguntas adicionales sobre esta presentación. Voy a detener la grabación en este momento. No se olviden que las grabaciones, como les dije ayer, no se están almacenando en el stream, así que si desean conservarlas, por favor las tienen que descargar. Eso sería todo por la sesión del día de hoy. Que tengan una excelente tarde-noche, que tengan un excelente fin de semana. Por favor, quedo pendiente. Luis, no sé si por favor me puedes informar el día de hoy mismo sobre esto de cómo prefieren mayor indicación sobre su trabajo, si lo quieren con una grabación o con un instructivo, y también el tema de la recuperación. Listo. Que tengan un excelente fin de semana, chicos. Muy buen día, muy buenas tardes con todos y hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero.